es estar en compañía de las personas que amamos, qué bonito es disfrutar estas fechas, estos momentos, pero ¿sabe qué? También tenemos que mantenernos enfocados para lograr cada uno de los objetivos que tengamos, porque ya se acerca el año nuevo, hay que irnos preparando. Vámonos con Aries. Mi querido Aries, se van a abrir algunos caminos. Es importante que te enfoques para que sepas hacia dónde vas a dirigir esta energía, hacia dónde vas a guiar estos caminos, estos pies, estos pasos, estos avances que tú vas a hacer. Así es que es importante que mantengas tu enfoque, que te mantengas claro y bueno, si hay alguna situación ahí que te haga preocuparte un poco hacia dónde dirigirte, mira, respira profundo y toma una buena decisión, Tauro. Viene prosperidad, abundancia, bienestar. Y ¿sabes qué, Tauro? Lo único que tienes que hacer es visualizarte ahí, recibiendo, teniendo en tus manos esa prosperidad que ya es tuya, ya te pertenece, el universo ya te la envió. Lo único que tienes que hacer es aceptarla y multiplicarla en tu mente. Géminis. Geminianos adorados, no te me preocupes, vas a tener la guía que necesitas para la toma de decisiones que viene el día de hoy. Mucha atención, no te desesperes, la paciencia va a ser fundamental, así es que presta mucha atención a lo que está sucediendo en tu ser interior para que puedas, bueno, corregir lo que tengas que corregir y encontrar el camino adecuado. Cáncer. Hay una lucha fuerte y más cuando hay reuniones familiares. Ay, esto como es tan común, de verdad. Yo te recomiendo, mi querido Cáncer, que no te enganches, que no te metas en problemas, que si hay alguna tensión por ahí, mira, tú mejor vete al recalentadito, mejor mira, vamos a salirnos, a caminar, a hacer otra cosa. No te me enganches con eso, por favor. Busca la parte positiva, incluso en momentos que aparentan ser negativos. Leo. Vienen problemas, Leo, vienen algunas situaciones, cosas tensas. Si andas cerca de un Cáncer, mejor aléjate, porque ambos tienen algunos conflictos en su esquema energético. Así es que hoy no es buen momento para resolver absolutamente nada. Convivamos, estemos tranquilos, disfrutemos el momento, respiremos, veamos la parte positiva y estoy segura, Leo, que vas a encontrar el camino adecuado. Virgo. Hay que mantenernos ante todo con justicia y en equilibrio. Recuerda que no se trata que todos tengan lo mismo, de lo que se trata es que todos tengan lo que necesitan y cada quien tiene diferentes necesidades. Eso es fundamental, mi querido Virgo, para que pueda haber justicia, para que pueda haber equidad, para que pueda haber el equilibrio que requieres, que requerimos, que se requiere a nivel social, con tu familia, con las personas que te rodean. Libra. Hay que pedirle consejo a los que nacieron bajo este signo, porque traen sabiduría en su campo energético. Así es que vamos a poner mucha atención a las palabras que diga Libra. Pero ¿sabes qué, Libra? Tú ponte atención a las palabras que tú digas, porque muchas veces damos el consejo y nos quedamos sin él. Escorpio. Hay que tener fuerza interior, aquello que nos hace movernos, que nos permite avanzar, que nos permite ir hacia el punto que nos corresponde. Así es que mucha atención, la voluntad. Recuerda que es la fuerza más importante que tiene el ser humano. Así es que ahí es en donde tenemos que enfocar toda nuestra energía, en la fuerza de voluntad y hacia nuestro tercer ojo, para que podamos saber qué es lo que queremos y de esta manera podamos manifestarlo. Sagitario. Mis tocayitos de signo, bueno, no nos presionen, por favor, señor, señora, hoy no nos presionen a mis tocayitos de signo y a mí, porque andamos ensoñando, andamos un poco distraídos, la verdad de las cosas, andamos dispersos, así es que ténganos paciencia, tan buenas personitas que somos los sagitarianos, ténganos un poquito de paciencia, créanme, aunque andemos un poquito lentos, aunque andemos en nuestras fantasías, en nuestros sueños, buscando nuestros deseos, créanme, también estamos en un punto amoroso. Muy bonito, muy lindo para convivir, Capricornio. Mis capricornianos adorados, ¿estás contento? ¿Estás alegre? ¿Estás disfrutando? ¿Estás viviendo esto día a día? Si tienen Capricornio cerca, no se despeguen de ellos porque seguramente van a estar con los chistes, van a estar diciendo cosas siempre simpáticas. Bueno, el clásico sarcasmo, un poquito llévatela leve porque ya ves que hay gente que no le gusta tanto el sarcasmo, así es que Capricornio, respira profundo y disfruta este día. Acuario.
Evita enojarte, acuariano, no te acerques a Leo, no te acerques a Cáncer, porque andas tenso. Ojo con esto, así es que relájate, mejor mira, descansa, haz cosas que te hagan sentir bien, no te me estreses el día de hoy, porque yo estoy segura que vas a pasar un día muy bonito en compañía, en reunión de las personas que amas o contigo mismo. ¿Por qué no? ¿Por qué no darnos unos minutitos con nosotros mismos? Piscis. También los Piscis andan ensoñantes, igual que los sagitarianos. El día de hoy, si se juntan a platicar, bueno, se van a aventar horas hablando de cosas que tal vez los demás no entiendan. Y se vale, señor, señora, esa convivencia. Se vale esos minutos en donde podamos fantasear, podamos hablar de cosas que sean fantásticas, es decir, que no tienen que ser reales o estar en este mundo. ¿Qué le parece? Y como siempre le digo, el secreto en qué está. En mantener, mire, una actitud positiva ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia, siempre con esa sonrisa, siempre con esa alegría y más el día de hoy. Y pues bueno, continuemos con este programa que se está poniendo cada vez más y más interesante.